Expedientes Misterios de la Antigüedad 2. Los secretos de la crucifixión. Para los cristianos, Jerusalén es el lugar más sagrado de la tierra. Millones de peregrinos vienen cada año para seguir los últimos pasos de Cristo y adorar la zona de su muerte en la cruz. Siguen la vía dolorosa o camino del sufrimiento, un tortuoso camino por el corazón de la antigua ciudad. Se cree que es la ruta por la que Jesús llevó la cruz desde el lugar de su juicio al lugar donde sufrió su agonizante final. Acaba aquí, en la iglesia del Santo Sepulcro. Bajo un altar sagrado hay una losa de roca conocida como la Piedra del Calvario. Este es el clímax de cualquier peregrinaje cristiano. Los devotos esperan pacientemente la cola para tocar el fragmento de piedra donde estuvo la cruz de su Salvador. Pero el profesor Simon Gibson de la Universidad de Carolina del Norte cree que están adorando el lugar equivocado. Ha realizado una investigación arqueológica alrededor de la Piedra del Calvario. Lo que encontró le ha hecho dudar de si esta piedra podría ser el lugar donde crucificaron a Jesús. Lo que se puede ver es la parte superior de la roca, que está rodeada por todas partes por iconos y otra parafernalia. Arqueológicamente hablando, cuando lo mides todo y lo reconstruyes, se puede ver que la zona de la Piedra del Calvario está bastante restringida. Y he investigado la parte superior de la roca. Sería muy difícil crucificar a una persona, y mucho más a tres, en un espacio tan estrecho. Gibson cree que esta investigación arqueológica confirma que no solo la crucifixión, sino otros eventos clave en la historia de la pasión de Cristo, no pudieron haber sucedido donde dicta la tradición cristiana. Creo que la tradición es importante para los cristianos, pero para mí, como científico, quiero ser capaz de tocar la auténtica piedra que está relacionada con los eventos descritos en los evangelios. Simon parte para descubrir qué más puede revelar la arqueología sobre el por qué, el cómo y el dónde tuvo lugar la crucifixión. Empieza por una pregunta básica. Para empezar, ¿por qué crucificarlo? De su investigación de textos datados en la época de Jesús, Simon sabe que los romanos trajeron la crucifixión a Jerusalén. Encantado de verte. Igualmente. Contacta con el guía histórico Gastón Giaci de Roma, la ciudad donde se perfeccionó la crucifixión. ¿Quiénes eran las personas a las que crucificaban? En Roma era habitual crucificar a un esclavo que se rebelara contra su amo y a cualquiera que cometiera un crimen contra el Estado. ¿Hay algún lugar en Roma asociado con la crucifixión que se te ocurra y que pueda ayudarme? Lo que te aconsejo son dos lugares que son más importantes. Uno es la puerta de la ciudad, que es donde crucificaban a los esclavos, y el otro, la Vía Apia. La Vía Apia era la gran vía de comunicación que conectaba a Roma con las provincias del sur. En el 71 a.C., después del aplastamiento de la gran revuelta de esclavos liderada por Espartaco, esta carretera estaba llena de cruces. 6.000 esclavos rebeldes fueron desnudados, azotados y luego crucificados.
A veces la muerte les llegaba tras 2 o 3 días. Los dejaban aquí el mayor tiempo posible hasta que los buitres vinieran y les arrancaran la carne, hasta que los perros empezaban a llevarse partes de sus cuerpos. No nos olvidemos de que estos hombres durante esos 3 días se habrían estado haciendo de cuerpo y orinando encima. El hedor habría sido horrible. Ese era el mensaje que pretendía enviar Roma. Espartaco no volverá a existir. Según los evangelios, Cristo fue juzgado como el rey de los judíos. El gobernador romano Poncio Pilato se lavó las manos en el juicio. Pero la implicación era que Cristo representaba una amenaza para el Imperio Romano, y ese fue el motivo por el que fue crucificado. Aunque hay muchas crónicas que recogen el terrible destino de las víctimas de crucifixiones, lo que falta sorprendentemente son los detalles de cómo eran crucificados. Las representaciones de la muerte de Cristo generalmente le muestran clavado a una pesada cruz de madera con 3 clavos largos, 2 a través de las palmas de sus manos y otro a través de sus pies. Pero Gibson ha desarrollado una nueva teoría radical sobre cómo cree que crucificaban a la gente, y está dispuesto a ponerla a prueba. Lo que está claro es que, una vez que Cristo estaba tumbado sobre la cruz, era importante la posición en la que le pondrían. Por lo tanto, tendríamos estos 2 fragmentos aquí. Uno para sujetar los pies, aquí abajo, y otro bajo su trasero para mantenerle en la posición. La siguiente fase, Salif, ayúdame, era atar las manos a la cruz. Esto se hacía con cuerdas, creemos. Y el motivo para eso es que si la persona hubiera sido clavada a la cruz sin el uso de cuerdas, el cuerpo se caería hacia adelante y la víctima se asfixiaría allí mismo. Permitir a las víctimas que se asfixiaran o se ahogaran era algo que los romanos querían evitar a toda costa. Significaba una muerte relativamente rápida, lo contrario de lo que suponía la crucifixión. Una vez hecho esto, es posible que se utilizaran clavos. El clavo atravesaría la palma de la mano por 2 motivos. Primero, porque prolongaría la agonía de la persona que estaba en la cruz. Y segundo, como elemento de seguridad. Si alguno de los miembros de la familia de esa persona quisieran llevarse el cuerpo de la cruz cortando las sogas, entonces sería muy difícil porque allí estaban los clavos. Creo que el modo tradicional de representar a Jesús colgado de la cruz, sin cuerdas, es imposible. Gibson está dispuesto a llevarle la teoría de las cuerdas a uno de los mayores expertos del mundo en crucifixiones. La Universidad de Tel Aviv posee la única prueba arqueológica de una crucifixión real. El macabro artefacto está al cuidado del profesor Israel Herskovich. ¿Qué hay en esta caja, Israel? Una sorpresa. Tenemos la única prueba existente en el mundo de una crucifixión. Increíble. La prueba número 1 es un hueso humano, descubierto en una cueva a unos kilómetros al norte de Jerusalén. Lo que ves es un hueso del talón del pie derecho. Es de la época de Cristo y tiene un rasgo característico. Está agujereado, atravesado por un clavo de hierro. El clavo penetró por la zona lateral del hueso del talón. Por el centro del talón. Un experimento llevado a cabo por el equipo del profesor Herskovich muestra que se hacía con gran habilidad. Es un típico clavo romano, de tamaño y forma. Si no sitúas el clavo en la posición correcta, puedes fallar con facilidad. E incluso los anatomistas profesionales
En ocasiones fallamos al clavar el hueso del talón. Y esto nos dice que los soldados romanos que realizaban las crucifixiones eran muy profesionales. Entonces entendían de anatomía. Sabían mucho sobre anatomía. Al menos sabían crucificar a la gente, eso seguro. Este hueso deja claro que se utilizaban clavos en el acto de la crucifixión. Gibson no niega el uso de clavos, pero cree que las víctimas tenían que estar colgadas de cuerdas. Si ejecutas a mucha gente, quieres que sea rápido, que sea eficiente. Sí. ¿No es lógico suponer que habrían atado a la mayor cantidad de gente posible y que los clavos se hubieran utilizado simplemente para que no los bajaran o algo así? Pero imagínate el acto de una crucifixión. Coges a alguien, le das latigazos hasta morir, está ensangrentado, y luego lo pones en la cruz. Le clavas las piernas, y entonces al final, ¿qué haces? ¿Atarle las manos? Es algo que no encaja. El profesor Herskovich es inflexible y cree que las víctimas de la crucifixión se quedaban fijadas a la cruz por medio únicamente de clavos. Cree que les clavaban ambos pies y ambas manos. Y puedo demostrarlo. Puedo demostrarlo. Tengo 3 clavos de otra cueva. ¿Es lo que estamos viendo aquí? Sí, esta es la caja. Saquemos los clavos con cuidado. Estos clavos atravesaron las manos de un hombre crucificado. Estamos seguros porque uno de ellos está unido al hueso de una mano humana. Se puede ver que el clavo está atravesando uno de los pequeños huesos de la palma de la mano. Y lo que nos dice la posición de ese hueso es que el clavo no penetró en la mano por la palma, sino por el dorso. El hecho de que el clavo atravesara la mano desde el dorso es una pista vital. Ha llevado al profesor Herskovich a desarrollar una nueva explicación de la crucifixión. Imagínate que la mano no estaba así, sino que estaba por detrás de la cruz y la clavaban así. Entonces la mano estaba apoyada en la cruz, por detrás. Exacto, así. Y al clavarle así, es imposible que caiga hacia adelante. Sí. Eso es lo que le sujetaba a la cruz. Utilizando la cruz para sujetar el peso del cuerpo, ha demostrado que las víctimas podrían ser clavadas a la cruz sin necesidad de cuerdas. Pero también ha demostrado que los clavos no se utilizaban tal y como la gente piensa. El clavo largo que se utilizaba para clavar los pies de la víctima a la cruz entraba por el lateral, a través del hueso del talón y no por delante. Y los clavos más pequeños que atravesaban las manos entraban por el dorso de estas, no por las palmas, como todo el mundo suponía previamente. El profesor Gibson cree que por fin ha averiguado cómo crucificaron a Jesús. Ahora quiere investigar dónde tuvo lugar su juicio y su crucifixión. Según los evangelios, Jesús compareció ante Poncio Pilatos la mañana del Viernes Santo. En la tradición medieval, este es el punto inicial, donde nos encontramos en este momento. Y esta tradición está resumida en ese panel, que fue instalado en el siglo XIX, en ese arco. Por lo tanto, miro estos edificios de aquí y no encuentro nada como arqueólogo que pueda asociar con el juicio de Jesús. De hecho, encuentro pruebas relacionadas con el juicio y con la ruta que Jesús cogió hasta el lugar de su crucifixión en una zona totalmente distinta de Jerusalén. La tradición cristiana sitúa el juicio de Cristo y la ruta de su crucifixión en el barrio noreste de Jerusalén. Pero Gibson cree que sucedió al oeste de la ciudad, cerca de la puerta de Jaffa, sugiriendo una ruta totalmente distinta. Los inmensos muros que ahora rodean la ciudad fueron construidos hace más de 500 años por Solimán el Magnífico. Están aquí, en el mismo sitio que un antiguo muro romano. Una excavación arqueológica llevada por Gibson descubrió los restos de una puerta que lleva al palacio de Herodes dentro de la ciudad. Gibson
cree que este es el lugar donde juzgaron a Cristo. Aquí tenemos restos arqueológicos que se remontan a ese periodo y pueden asociarse con el juicio de Jesús. Encajan en los relatos de los evangelios y nos permiten entender mejor lo que sucedió en el juicio. Aquí tenemos unos escalones. Aquí habría una puerta grande. La puerta está destruida, pero tenemos la zona de la entrada. Y habría llevado a una zona más grande, pavimentada. Y este pavimento de piedra es mencionado en el Evangelio de Juan. Pero hay algo más en ese Evangelio. Una referencia a que estaba en la zona de Gabata, que es en arameo la protuberancia rocosa. Y aquí se puede ver dicha protuberancia rocosa. Y Poncio Pilato se habría sentado aquí, en este tribunal, y aquí habría presidido el juicio. Y en cuanto se terminó el juicio, Jesús habría pasado por aquí, a través de esta puerta, y lo único que queda de ella son estos pequeños escalones. Pero Jesús habría pasado por ellos para entrar en la ciudad. Para mí, como arqueólogo, el reto es separar la tradición de la arqueología. Y aquí tenemos pruebas científicas relacionadas con el juicio de Jesús. El profesor Gibson está seguro de que la arqueología ha revelado el lugar donde Jesús fue condenado a muerte. Pero ¿puede la arqueología ayudarnos a revelar el lugar de su ejecución? Afirma que ha encontrado pruebas de que está muy cerca de la zona aceptada por la tradición, bajo la iglesia del Santo Sepulcro. Para Simon, esta investigación arqueológica ya ha descartado la piedra del Calvario como lugar exacto de la crucifixión, pero cree que podría haber sido un marcador natural utilizado para llevar a la gente hasta ella. La piedra que se muestra hoy como el lugar de la crucifixión podría marcar el lugar de la crucifixión, pero no es el lugar de la crucifixión. En otras palabras, creo que era como una señal. Por ahí se va a la crucifixión. Si tienes razón, entonces el auténtico lugar donde Cristo fue crucificado se ha perdido y está enterrado bajo el suelo de esta iglesia. Simon cree que puede utilizar la arqueología para llegar al auténtico lugar de la crucifixión de Cristo. Parte de esta gran iglesia se construyó sobre las bases de una basílica del siglo IV construida por el emperador Constantino. Y marca el lugar exacto donde se cree que crucificaron a Cristo. Gibson cree que el ábside, la parte más importante de la iglesia de Constantino que contiene el altar, es un lugar más que probable. Si Gibson tiene razón y puede localizar el ábside del siglo IV, entonces habrá encontrado el considerado como el auténtico lugar de la crucifixión. En una sección de la iglesia, Gibson ha descubierto restos del edificio original de Constantino. Aquí tenemos el muro, que data de la época de Constantino el Grande. Es parte de la iglesia, y por debajo se puede ver la piedra real, que sube hacia arriba y termina en la zona del ábside. Siguiendo la línea natural de la piedra hasta su final, lleva a Gibson a una llanura que ahora está pavimentada. Creo, basándome en pruebas históricas, que este pavimento medieval está sobre el ábside de la iglesia de Constantino. Si levantara estas piedras, probablemente encontraría la auténtica roca, la auténtica zona de la crucifixión. Es poco probable que los creyentes sigan las teorías de Gibson. Pero si tiene razón, habrá sido capaz de crear una nueva y radicalmente distinta recolección de uno de los hechos más significativos de la historia de la religión, las últimas horas de Jesucristo. Expedientes Misterios de la Antigüedad 2.
Los secretos de la crucifixión. Para los cristianos, Jerusalén es el lugar más sagrado de la tierra. Millones de peregrinos vienen cada año para seguir los últimos pasos de Cristo y adorar la zona de su muerte en la cruz. Siguen la vía dolorosa o camino del sufrimiento, un tortuoso camino por el corazón de la antigua ciudad. De su investigación de textos datados en la época de Jesús, Simon sabe que los romanos trajeron la crucifixión a Jerusalén. Encantado de verte. Igualmente. Contacta con el guía histórico Gastón Giaci de Roma, la ciudad donde se perfeccionó la crucifixión. ¿Quiénes eran las personas a las que crucificaban? En Roma era habitual crucificar a un esclavo que se rebelara contra su amo y a cualquiera que cometiera un crimen contra el Estado. ¿Hay algún lugar en Roma asociado con la crucifixión que se te ocurra y que pueda ayudarme? Lo que te aconsejo son dos lugares que son más importantes. Uno es la puerta de la ciudad, que es donde crucificaban a los esclavos, y el otro, la Vía Apia. Están adorando el lugar equivocado. Ha realizado una investigación arqueológica alrededor de la piedra del Calvario. Lo que encontró le ha hecho dudar de si esta piedra podría ser el lugar donde crucificaron a Jesús. Lo que se puede ver es la parte superior de la roca, que está rodeada por todas partes por iconos y otra parafernalia. Arqueológicamente hablando, cuando lo mides todo y lo reconstruyes, se puede ver que la zona de la piedra del Calvario está bastante restringida. Y he investigado la parte superior de la roca. Sería muy difícil crucificar a una persona, y mucho más a tres, en un espacio tan estrecho. Se cree que es la ruta por la que Jesús llevó la cruz desde el lugar de su juicio al lugar donde sufrió su agonizante final. Acaba aquí, en la iglesia del Santo Sepulcro. Bajo un altar sagrado hay una losa de roca conocida como la Piedra del Calvario. Este es el clímax de cualquier peregrinaje cristiano. Los devotos esperan pacientemente la cola para tocar el fragmento de piedra donde estuvo la cruz de su Salvador. Pero el profesor Simon Gibson de la Universidad de Carolina del Norte cree que Gibson cree que esta investigación arqueológica confirma que no solo la crucifixión, sino otros eventos clave en la historia de la pasión de Cristo no pudieron haber sucedido donde dicta la tradición cristiana. Creo que la tradición es importante para los cristianos, pero para mí, como científico, quiero ser capaz de tocar la auténtica piedra que está relacionada con los eventos descritos en los evangelios. Simon parte para descubrir qué más puede revelar la arqueología sobre el por qué, el cómo y el dónde tuvo lugar la crucifixión. Empieza por una pregunta básica. Para empezar, ¿por qué crucificarlo?